vamos a explicar un poco cuál es el efecto del ion común en problemas de solubilidad. Te recomiendo antes de ver este video que veas el video sobre KPS, o sea, constante de producto de solubilidad, para que entiendas más fácilmente este concepto. Entonces acá tenemos una sal en estado sólido que la disociamos en agua normalmente y vamos a generar dos iones, iones A positivos y iones B negativos, o sea, catión y anión. Entonces recordemos que si tenemos un recipiente con la sal correspondiente, entonces aquí vamos a agregar la sal AB sólida. Listo. Y entonces, ¿qué vamos a tener allí dentro del recipiente? Vamos a tener parte de la sal, la podemos tener precipitada o lo podemos tener saturado. O sea que la cantidad de A y la cantidad de B que hay dentro de la solución es constante. O sea que vamos a tener iones A y vamos a tener iones B. Si lo tenemos disuelto en agua. Ok, hay un equilibrio químico. Pero si nosotros disolvemos esta sal en otra sal que contenga uno de estos iones, entonces la constante del producto de solubilidad va a disminuir. Vamos a suponer que tenemos la solubilidad de este, vamos a llamarla S, y la solubilidad de BS, porque los dos tienen coeficientes estequiométricos 1. Entonces vamos a suponer que agregamos una sal en una solución que tenga una cantidad de B. Dado el principio de Le Chatelier, si nosotros agregamos en un equilibrio químico un producto, la reacción va a tornar hacia la izquierda, disminuyendo la solubilidad del proceso. Entonces vamos a suponer que tenemos la concentración de iones A va a ser igual a la concentración de iones B menos, que va a ser igual a S, dado los coeficientes estequiométricos que son 1. Pero si agregamos entonces B, entonces vamos a tener que la constante de solubilidad, la normal, ¿cuál será la normal? Va a ser concentración de A por concentración de B menos. Si agregamos B, entonces la solubilidad queda así. Entonces este va a ser S por, si le agregamos una cantidad vamos a llamarla X, entonces vamos a tener S más X. Normalmente, como estas sales son muy insolubles, S más X va a ser aproximadamente igual a X, porque esta cantidad va a ser muchísimo mayor que la solubilidad de la sal. Entonces vamos a tener que KS va a ser S de la por, como esto se volvió prácticamente X, entonces vamos a tener S por X, donde la solubilidad va a ser KS, paso X a dividir, va a ser igual a KS, o sea, la constante del producto de solubilidad sobre X, o sea, la constante del producto de solubilidad, que también podemos llamar KPS, sobre X va a ser igual a S, va a ser muchísimo menor, o sea, se va a disminuir la solubilidad. ¿Ok? Al aumentar o al estar un ion común. Lo mismo pasaría si agregáramos un ion común A. Pasaría exactamente igual. Disminuiríamos el producto de solubilidad y la solubilidad general de la sal. Vamos a mirar esto con números y con un ejemplo preciso de una sal. Bueno, vamos a mirar el siguiente problema. Nos dice calcular la solubilidad del sulfuro de plata en los siguientes casos. Primero en agua pura. Luego en una disolución que tiene nitrato de plata 0,2 molar, aquí vamos a tener un ion común que es la plata, y aquí en una disolución de sulfuro de bario, aquí vamos a tener un ion común que es el azufre 0,003 molar, y nos están dando que el producto de solubilidad del Ag2S es 8 por 10 a la menos 51, es una sal muy poco soluble. Recordemos que valores de 1 por 10 a la menos 3 y menores son de sales poco solubles. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo es el equilibrio de esta sal. Entonces tenemos que el Ag2S, tenemos sólido, los reactivos, va a formar un equilibrio con la plata, Ag+,
más el azufre menos 2. Y estas dos sustancias están en solución. Y balanceando tendríamos un 2 aquí. Ese 2 va a ser fundamental para sacar el producto de solubilidad. Entonces, recordemos que si por esta geometría, como este es un 2 acá, entonces vamos a llamar la solubilidad 2S para la plata y para el azufre S. ¿Ok? Ahora tenemos que el KPS va a ser igual a la concentración de plata más elevado al cuadrado por el coeficiente estequiométrico por la concentración del azufre menos 2 y va elevado a la 1 por el coeficiente estequiométrico. Reemplazando estos valores de solubilidad, entonces tenemos que KPS va a ser igual a 2S elevado al cuadrado por S, que es la solubilidad del azufre. Entonces aquí operando matemáticamente tenemos esto al cuadrado me da 4S al cuadrado por S, de donde tenemos que KPS va a ser 4S al cubo. Vamos a despejar la solubilidad, la estamos haciendo primero en agua, entonces me queda que KPS, aquí me faltó la S, sobre 4 va a ser igual a S cubo, entonces lo sacamos con raíz tercera. Entonces reemplacemos el KPS que tenemos, entonces tenemos que raíz tercera de 8 por 10 a la menos 51 sobre 4 va a ser igual a la solubilidad. Entonces operamos esto matemáticamente y me va a dar un valor de 1,26 por 10 a la menos 17. Esto es mol sobre litro. Esta es la solubilidad de la sal en agua, o sea, normal. Ok, ahora vamos a mirar qué pasa si le agregamos nitrato de plata. Entonces vamos a suponer que el nitrato de plata se disocia totalmente. O sea, vamos a tener que el AgNO3 se disocia, o sea, se separan sus iones totalmente, 100%, en Ag más NO3 menos. Entonces vamos a tener un ion común en esta disolución, que es el ion plata. Tenemos que la concentración de este es 0,2 molar, o sea, mol sobre litro, y por estequiometría, y como se disocia 100%, vamos acá a tener también 0,2 molar de plata, ion plata, y 0,2 molar del ion nitrato. Pero este es el que nos interesa, este es el que le vamos a agregar a la solución original. Entonces vamos a tener que la concentración de plata va a ser concentración de plata va a ser igual a 2S, ¿cierto? Que teníamos 2S más S 0,2. Pero como esta sal es tan poco soluble, esto se hace aproximadamente igual a 0,2. Es un valor muy grande. Y la concentración de azufre no sufre ningún cambio. Entonces la concentración de S-2 va a ser igual a S. ¿Listo? Ahora entonces operemos KPS. Entonces KPS para este ejercicio va a ser concentración de plata más al cuadrado por concentración de S, como lo habíamos planteado aquí originalmente. Este S es a la menos 2. Entonces tenemos que KPS va a ser igual, la concentración de plata elevado al cuadrado, entonces será 0,2 elevado al cuadrado por la concentración de azufre, que será S. Entonces tenemos que KPS va a ser 0,4 por la solubilidad. Y pasamos esta acá a dividir, entonces me queda que KPS sobre 0,04 va a ser igual a la solubilidad. Mire que es un valor
que va a ser muchísimo menor. Vamos a mirar cuánto nos da. Entonces tenemos acá que KS es 8 por 10 a la menos 51 dividido 0.04 va a ser igual a la solubilidad. Operando este me va a dar un valor de 2 por 10 a la menos 49 mol sobre litro. Esta va a ser la solubilidad con una disolución de AgNO3. Miremos que la solubilidad en agua era alrededor de 10 a la menos 17, pero una solubilidad en otra sal con ion común se disminuyó mucho, de 10 a la menos 17 a 10 a la menos 49. O sea que esa solubilidad disminuye sustancialmente. Vamos a mirar en la otra hoja qué pasará si le agrego esa disolución de sulfuro de bario 0,003 molar. Bueno, entonces aquí tenemos qué pasará si se le agrega una solución de sulfuro de bario 0,003 molar. Entonces vamos a suponer que esta sal, el sulfuro de bario, se disocia totalmente. Entonces tenemos BaS y se va a disociar totalmente al 100%. Si se disocia, entonces esta flechita la eliminaríamos. Entonces quedaría Ba 2 más el ion S menos 2, que es ion común, porque lo tenemos en nuestra sal original. ¿Ok? Ahora, si tenemos que esta concentración es 0.003 molar por estequiometría, entonces este también va a ser 0,003 molar y este también va a ser 0,003 molar por estequiometría. Entonces tenemos que la concentración de Ag más va a ser igual a 2S, como lo habíamos dicho desde el principio, y la concentración de S menos 2 va a ser igual a S más 0.003 molar, o sea, lo que agregamos. Pero recordemos que este valor es muchísimo más grande que la solubilidad, entonces va a ser aproximadamente 0,003. ¿Listo? Bueno, entonces la KPS de esta sal va a ser igual a la concentración de Ag más al cuadrado por el coeficiente por la concentración de S menos 2. Entonces reemplazando tenemos KPS, esto me quedará 2S al cuadrado por 0,003, que va a ser la concentración del azufre a lo menos 2. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí tenemos KPS va a ser igual a 4S al cuadrado por 0.003, digamos acá. Entonces tenemos que KPS, ¿cierto? Podemos multiplicar estos dos, entonces me queda aquí 0.003 por 4 me va a dar 0.012 S al cuadrado. Ya entonces reemplazamos, recordemos que esta KPS es una KPS bajita, 8 por 10 a la menos 51, 8 por 10 a la menos 51, aquí bajamos el 0.012 y como es al cuadrado la S, entonces sacamos raíz cuadrada. Listo. Y esta solubilidad me va a dar, haciendo esta operación me va a dar 8,2 por 10 a la menos 25 mol sobre litro. Va a ser la solubilidad con un ion común, azufre. Entonces en las dos ocasiones hay una disminución en la solubilidad. Recordemos que la solubilidad en agua nos había dado 1,26 por 10 a la menos 17. Esto es en agua. La solubilidad agregando el ion común plata nos había dado 2 por 10 a la menos 49. Esto fue con el ion común plata,
plata más. Y en esta tercera, que es el ion común azufre, también disminuyó considerablemente con respecto al agua. Entonces este sería el más soluble, luego sería con el ion azufre y luego por último con el ion plata debido al coeficiente estequiométrico 2 y a la concentración que nos habían dado de cada uno de los iones comunes, debido a que este ion era muchísimo más concentrado, entonces la solubilidad disminuyó bastante. ¿Listo? Entonces este era el ejercicio que te quería plantear del ion común. Si te gustó, dale un like. No se te olvide suscribirte al canal. Si tienes algún comentario lo puedes dejar allí y nos vemos en un próximo video.